came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, Sean Murphy y Joseph Larson y ustedes. Y estamos alegres de estar con ustedes para llegar a sus hogares, corazones, vidas, por unos cuantos minutos el día de hoy para estudiar la palabra de Dios juntos. Y no hay mayor estudio, nada en el mundo, aún remotamente comparado a la palabra del Dios Todopoderoso. Es la única verdad revelada en el mundo. No dije que es lo único que es verdad, dije que es la única verdad revelada en el mundo hoy. Y no hay nada más que remotamente esté cerca. Y estoy alegre que ustedes están con nosotros, quiero que lo sepan. Dave, ¿tenemos alguna salida próximamente? Mi esposa comienza mañana en Spartanburg, Carolina del Sur, en Truth Chapel Evangelism Fellowship Church. Tienen una conferencia para damas a las 7 p.m. mañana y el viernes, y a las 10 a.m. el sábado y domingo. La gente tiene que llamar y registrarse con Nikki Corbin, que es la pastora allá. ¿Son hombres y mujeres o Solo cómo? Los hombres bien. no pueden ir. Ajá, así es. Y eso es discriminación, creo yo. Bueno. Sí, pero llamen al número en pantalla 864-585-3006 o pueden ir a su sitio web truthchapel.org. Bien, John. Sí, el 8 de octubre estaré yo en Gaydon International Church en Gaydon, Louisiana. Tendremos un servicio a las 10 a.m. 308 Main Street. Para más información, llamen al 337-652-2764. Un par de semanas después, del 20 al 22 de octubre, estaré en The Church en Sudlersville, Pensilvania, localizado en el 1683 Mars Hill Road, Sudlersville, Pensilvania. Para más información, llamen al 724-61550. Bueno, sí, voy a estar en Cuba, Missouri, no este fin de semana, pero en 2 fines de semana, 7 y 8 de octubre, estaré con el pastor Mike Mounts en At the Cross Family Worship Center en Cuba, Missouri. Tendremos 3 servicios. Sábado, una enseñanza a las 10:30, de 10:30 a 12. Sábado en la noche, un servicio de avivamiento a las 6:30, 10 a.m. el domingo. Servicio de adoración. Vengan y acompáñenme en Cuba, Missouri, del 6 al 8 de octubre. Sean. Nada, señor. Joseph. Bueno, mañana voy a estar en Hillsborough, Carolina del Norte, en Faith Love Community Church. Y ellos comienzan campaña el día de hoy. Pero mañana voy a poder estar con la congregación maravillosa, con el pastor Greg Long. Estaré allá con ellos jueves y viernes a las 7 p.m. Estaré yo ahí nada más. La siguiente semana, 6 de octubre, estaré en Boyd, Texas, Hilltop Assembly of God. Un servicio nada más. 6 de octubre, viernes a las 7 p.m. Así que si están en algunas de estas áreas, vengan y acompáñanos, por favor. Muy bien, el lunes será nuestro Bibliatón. Permítame aclarar una cosa. Claro. El domingo en la mañana está abierto para los hombres también. En Spartanburg, Carolina del Sur. Las 10 Muy a.m. bien. Servicio regular. Eso es bueno aclararlo. El lunes será nuestro Bibliatón el 2 de octubre y estaremos pidiendo su ayuda para 4,751 Biblias para Costa Rica y 74,000 para Colombia. Y gracias a Dios por ello. Y Colombia, pues, ha sido traída de vuelta de un abismo. Era el centro del tráfico de las drogas en todo este hemisferio. Pero gracias a Dios ha cambiado. Dios ha transformado a esa nación. Así que damos gracias a Dios por las Biblias que están llegando, que se están enviando a la gran nación de Colombia. Y esta noche, empezamos una nueva serie sobre el Espíritu Santo en el Centro Familiar de Adoración. Estaremos volviendo con ello, es muy importante. Y bueno, esperamos que ustedes
estén con nosotros si pueden, y si no, pues entonces estén con nosotros a través de la televisión. Así que será esta noche a las 6 o a las 7, perdón. Así que, Lauren, vamos a empezar el día de hoy con el versículo 19, ¿correcto? Sí, Señor. ¿Y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos? Poder para vivir una vida santa. Aquellos que creen en Cristo y lo que Él ha hecho en la cruz. Por la operación del poder de su fortaleza. Funciona y opera por nosotros de acuerdo a nuestra fe en la obra terminada por Cristo y no de ninguna otra manera. Yo quiero hacer hincapié en el hecho de que la obra terminada por Cristo es ella. Y es la manera como vivimos nuestra vida, ¿no? Ponemos nuestra fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Y el Espíritu Santo entonces obrará poderosamente a favor nuestro. Y el Espíritu Santo está conectado, si lo podemos decir de esa manera, en esa terminología, con la obra de Cristo, la obra terminada por Cristo. Y Él no obrará fuera de esa capacidad. Él demanda que nosotros honremos a Cristo en todo momento por lo que Cristo hizo en la cruz. Y Él obra realmente en lo que refiere a esto o a pesar de eso y no obra de otra manera. ¿Entienda usted eso? Muy bien. Hermano Swagger, solo leyendo esto de acuerdo a la operación del poder de su fortaleza, usted hizo la pregunta con respecto al apóstol Pablo, si hubiera podido haber alguien más que escribiera estas epístolas o no. Y me puse a pensar en cuanto a la historia de Pablo mismo. Por supuesto, Saulo de Tarso lo conocemos, que sabemos que era un hombre muy, muy educado. Él era hebreo de los hebreos, conocimiento del Antiguo Testamento, de la ley, del judaísmo. También era un ciudadano romano, así que él fue escogido y también identificado por el Espíritu Santo de una manera muy singular y única. Me puse a pensar en ese momento en el que él estaba trayendo esa persecución contra la iglesia. Él aborrecía a Jesucristo, aborrecía a Cristo. Y sería, Pero ¿por qué odiaba a Cristo? bueno, pudiéramos pasar una lista de razones, pero podría yo decir que es la misma razón por la que cualquier otra persona en esta tierra tendría problemas con el Señor Jesucristo. Todo termina en, bueno, primeramente que estamos muertos en pecados, pero nuestro orgullo y también el judío veía al judaísmo, en su mente no podía aceptar a Jesucristo, pero eso cambiaría. Él pensaba que era un ataque en contra de la ley de Moisés, Absolutamente, ¿no? sí. Los judíos el día de hoy tienen el mismo problema, desafortunadamente, no directamente contra la ley de Moisés, pero no han aceptado a Jesucristo Mesías. El punto de por qué lo menciono es porque de acuerdo a la obra de la operación del poder de su fortaleza, si pensamos en una persona que iba de camino a destruir la iglesia, Juicio. juicio para hacer todo lo posible para ver a los cristianos perseguidos, destruidos, para ver que el cristianismo fuese destruido por completo. Y después aquí ya está, en ese camino a Damasco, y él tiene esa experiencia en la que el Señor se le revela a Pablo. Y él es cambiado en un momento. ¿Quién eres? Soy Jesús, le dijo él, a quien persigues. En un instante, él es cambiado para siempre. Y Dios lo usaría para tocar literalmente no solamente al mundo de aquel entonces, pero lo que el Señor utilizó a Pablo, lo que lo utilizó a él para hacer fue para cambiar, para traer el Evangelio hacia el occidente y cambiar completamente el curso de la historia. Así es. Pero lo más grande de todo es que le reveló a él el significado de este nuevo pacto en Cristo. Y se predicaría no solamente a Jerusalén o al judío, sino al mundo gentil también. Hay muchísimo que pudiéramos decir del apóstol Pablo y de cómo el Señor lo usó, pero eso me impactó. El poder de Dios para cambiar a alguien es absolutamente increíble. La operación del poder de su fortaleza. Esa experiencia del nacer de nuevo puede tomar a alguien que literalmente va rumbo al infierno
en camino al infierno, perdido en el pecado, pero en un instante puede cambiar, nacer de nuevo y después Dios puede usar a ese individuo. Y él inmediatamente empezó a predicar a Cristo. Inmediatamente, absolutamente. Nunca paró. Exacto. Entonces, me encanta esa historia porque esto nos habla del poder de Dios y el poder de Dios no ha cambiado. Entonces, hasta hoy. Así que una vez más, yo sé que hay mucho más que pudiéramos decir, pero solo quería tomar ese momento y animar a la gente también. Podemos distraernos con muchas cosas en la vida. Realmente podemos distraernos, pero que jamás dejemos de tomar ese momento y decir, gracias Señor por salvar mi alma. Y Ujú. gracias Señor por los milagros de la salvación que has traído a nuestra vida. Y yo realmente no entiendo cómo ciertos individuos, quienes sean, tienen a Pablo en desagrado. No, no entiendo esa parte. Bueno, es que no quieren aceptar lo que él escribió y ese es el problema. Sí. Tienen una ideología diferente. Pero fue a Pablo, y estábamos hablando de esto justo antes de llegar al aire. Incidentalmente, él escribió Éfeso desde Roma. Él estaba en la cárcel cuando escribió, esta es una de sus epístolas de la prisión. Estaba hablando y se me fue la mente para otro lado, pero Efesios fue una de sus 4 epístolas en la prisión. Pero este hombre fue educado en el antiguo pacto y lo conocía mejor que cualquier otra persona. En Gálatas él dijo que él superó a sus compañeros en el estudio de la ley. Probablemente estaba ya propenso, o más bien si no es que ya era miembro del Sanedrín y estaba en camino a ser el próximo líder religioso del judaísmo. ¿Piensas que él era miembro del Sanedrín? No se puede definir, se puede discutir el caso. Normalmente se discute por la idea de, porque el libro de los Hechos dice que él consintió a lapidar a Esteban. Y solamente un miembro del Sanedrín puede hacer eso, ¿no? Correcto, pero la manera como se presenta la estructura de la oración no es concreta, así que es una discusión y uno puede terminar en cualquiera de los dos lados. Otra idea sería que si era miembro del Sanedrín, esos miembros tendrían que estar casados. Entonces, Y no hay registro de ello, no ¿no? hay registro. Bueno, hay registro de que él perdió a su familia. Tal vez perdió más de lo que sabemos, porque finalmente cuando lo encuentran en Tarso, no vive en casa con mamá y papá. Ellos tuvieron que buscarlo. Él vino de lo que podemos investigar, de una familia establecida y de riqueza, pero cuando Bernabé fue a buscarlo en Hechos 11, él no era Ujú. fácil de encontrar. Si hubiera estado asociado aún con su familia, Sí. hubiera sido lo contrario. Pero el convertirse a Cristo le costó todo. Pero lo del Sanedrín es bastante debatible, lo del matrimonio también. Pero hay evidencia de que su familia ¿En se empezó a serio? tornar a él, ¿no? Al final de su vida. ¿Menciona él a su madre después en el texto? No veo No esa parte, recuerdo. no. De cualquier manera, este hombre era la elección perfecta por su conocimiento de la ley y el nuevo pacto se basa entera y totalmente en el fundamento del antiguo. Y para recibir la revelación que él recibió, por ejemplo, en 2 de Corintios, creo que es el capítulo 12, él habla del poder y del contenido de estas revelaciones. En 1 de Corintios 15, él dice que fue a él a quien Dios le mostró que la cruz pagó la pena por el pecado. Y él dijo en 1 de Corintios 11 que fue a él a quien Dios le dio el entendimiento de la última cena. Y luego él se lo dio a otros. Entonces, estas son solo algunas cosas que ni siquiera sabemos nosotros o ni siquiera le damos crédito por ellas. La escolaridad refutaría su declaración que él fue el primero en entender el propósito de la muerte de Cristo. Pero eso es lo que él dijo en 1 de Corintios 15, es muy claro. Y este hombre estaba en la posición perfecta, pero también, hermano Swagger,
Pagó un precio Lo gigantesco. hizo, sí. Todo lo que él era y todo lo que él hizo, como Josh lo dijo, después de ese momento, se lo entregó a Cristo y no dio hacia atrás. Él siguió hacia adelante. Cuando él dijo que era un siervo para todos los hombres, eso fue lo que hizo. Ahí tomó todo su conocimiento y sabiduría, toda la revelación y pasó toda su vida a favor de otra gente. Hermano Swagger, creo que Marcion tuvo gran crítica de las escrituras de Pablo, diciendo que Pablo cambió las enseñanzas de Jesús. Así que en esencia estaba trayendo un distinto evangelio de lo que ¿Quién dijo predicó eso? Jesús. Marcion. Y él trataba de eliminar algunas de las escrituras de Pablo de lo que él haría en lo que tiene que ver con su predicación del evangelio. Hoy en día, ese es parte del argumento, ¿no? De que Pablo cambió la naturaleza de lo que Cristo dio y presentó otra cosa. Para explicar eso, Cristo vino de una mujer. Todo lo que hizo Jesús estuvo bajo la regulación de la ley. Él tuvo que cumplir la ley completamente. Sí. Así que la revelación y el entendimiento de la cruz no se conoció completamente. Jesús dijo, hay cosas que les puedo decir ahora, pero no las van a entender. Pero más adelante, cuando venga el Espíritu Santo, Él les explicará esas cosas. Así que la revelación que Pablo recibió, Él subió al cielo y vio cosas que él no podía explicar o revelar, probablemente por la falta de entendimiento que la mayoría tendría hacia eso en aquel momento. Pero en lo que tiene que ver con el entendimiento del cumplimiento de la ley y la cruz, vino después de Cristo. Así que Cristo, cuando él habló, señaló hacia la cruz y no lo explicó completamente porque los discípulos no estaban preparados o listos para recibirlo, porque toma el Espíritu Santo para discernir estas cosas. Sí, Pero amén. el decir que Pablo contradijo lo que dijo Jesús Amén, no. es absurdo. Él explicó que los evangelios, o debo decir las epístolas, son comentarios del evangelio. Explicó Sí. los evangelios más completamente, ¿no? Así que creo que alguna de la enseñanza que he visto hoy día, aquellos que aceptan lo que es el antiguo Marción, era eliminar a Pablo. Entonces era eliminar el entendimiento de la cruz y por eso no iban a entender la plenitud de lo que es tener un nuevo pacto. ¿Puede una persona ser salva y hacer eso? Si Si creen ellos en el creen en el Señor Señor Jesucristo, Jesucristo, sí. Si lo reciben como su Salvador, sí creo que pueden ser salvos, pero no van a entender totalmente cómo vivir para Dios, porque la mayor parte de lo que Pablo escribe no tiene tanto que ver con nuestra salvación. Él habla mucho de la justificación, pero mucho de lo que escribe trata con nuestra santificación, cómo sí, vivir para amén. Dios. En mi opinión, ¿no? Me parece a mí que tiene más énfasis. Él habló más de la santificación, más que cualquier otro escritor, de la manera como lo veo, ¿no? Y muchas de las cosas presentan la santificación y cuando lo vemos parece que no, pero así es cuando uno lo desglosa, ¿no? Pablo Pablo- nos da una explicación de cómo obra el Espíritu Santo, así que no va a Así entender la es. obra del Espíritu Santo a menos de que entienda las epístolas de Correcto, así Pablo. es. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo sobre el versículo 19? Muy bien, adelante, Dave. La cual Dios el Padre, obró en Cristo, resucitándole de los muertos lo que él hizo por el poder del Espíritu Santo, y colocándole a su diestra en los cielos. se refiere a la posición más alta de dignidad, autoridad y poder, significando que el sacrificio de Cristo fue totalmente aceptado. Y realmente cuando dice allí de su misma mano, quiere decir que Correcto. la batalla fue También ganada. hay un aspecto que debemos comprender aquí. Cristo oró en Juan 17, Padre, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes de que comenzara el tiempo, o palabras similares. La glorificación de Cristo no solo era resucitar de los muertos en un cuerpo glorificado, tenía que incluir el fin de su primera venida que se concluyó en su ascensión y su levantamiento al cielo, y al estar sentado a su diestra de autoridad y poder. Y Joseph dijo el otro día que estos pasajes, mientras terminaban el capítulo, indicaban su autoridad, su poder, pero es su posición glorificada, exaltada que él pide Ujú. en Juan 17, y de acuerdo a Filipenses, Dios le dio a él eso
por causa de su obediencia a la cruz. Así que cuando pensamos en Cristo el día de hoy, Él está en un estado glorificado y en una posición Así es. glorificada. Y tiene toda la autoridad, la vamos a leer aquí al seguir adelante, toda la autoridad y todo poder. Él es la cabeza de la iglesia. Y ahora todas las cosas tienen que pasar por Él y todo existe en Él. Así que esta es una imagen de el Cristo exaltado que Pablo quiere que veamos, porque aquí es donde Él está ahora. Y vamos a llegar a ese punto en el que Pablo va a decir, estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, en ese lugar con Él ahora en la mente de Dios. Así que es simplemente algo que quería mencionar, que eso es lo que Jesús quiso decir en Juan 17 cuando Él oró, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes de que comenzara el mundo. Colosenses, Pablo dice en el versículo 17:1 dice, y Él ante todas las cosas es, y por Él todas las cosas consisten, y Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, quien es el principio, el primogénito, en todas las cosas Él tiene prominencia, porque le agradó al Padre que en Él toda la plenitud morase, y teniendo la paz por la sangre de su cruz, reconciliando todas las cosas para consigo, y cosas en el cielo y la tierra. Y Jesús dijo, todo poder se me entrega a mí en el cielo y la tierra. Él ahora es la prominencia, el poder, la autoridad de todo principado. Yo creo que a veces no entendemos la participación de Cristo y su posición, porque es que la gente a veces lo minimizan y tratan de exaltar cosas a igual posición que Él o distintas a Él. Y ese es el peligro de la iglesia, porque si ponemos el blanco de la fe en otra cosa, una denominación, nuestras tradiciones, la psicología o nuestra fuerza de voluntad para hacer algo, hemos removido la preeminencia que tiene Cristo y el Espíritu Santo siempre va a glorificar lo que Jesús hizo en esta nueva posición, ¿no? Entonces, Así creo es. que lo mayor que hizo Cristo, todo lo que Él hizo, lo hizo de una manera maravillosa, pero, pero su expiación por todo pecado, yo creo que fue lo mayor que Él hizo, ¿no? Por supuesto, sin lugar a duda. Es la razón del por qué se convirtió en un hombre y Ujú, caminó por así esta es. tierra. La palabra, el verbo se convirtió en carne y murió entre vosotros y nosotros vimos su gloria. La gloria del Padre. Sí, ese sacrificio es la solución perfecta y la única solución para el problema del hombre y su lucha con el pecado. Es la única solución para poder vencer el pecado y todo agente del pecado. Es la única solución y Dios en toda su sabiduría y prudencia desarrolló a la humanidad para recibirlo perfectamente y Cristo lo llevó a cabo perfectamente. Cuando predicamos la libertad del pecado, liberación del pecado, predicamos el corazón del Evangelio. Así es porque la redención significa comprar. Aquí es donde nosotros fuimos redimidos, no con oro y plata, sino con la preciosa sangre de Jesús. Somos redimidos. ¿Qué significa eso? Significa que el plan completo de Compran de Dios vuelta. es traer a su creación más alta, el hombre, de vuelta a un estatus que él tenía antes de la caída. Y de esa manera él por siempre vivirá y estará con Dios y Dios una vez más, por causa del Calvario, ah, puede tener esa relación con la humanidad que él diseñó desde el principio, pero ahora, para siempre, sin pecado, sin conflicto, será para siempre. Estaremos aprendiendo de él como Adán y Eva aprendieron de él al principio, caminando con él al principio. El pecado fue la razón de la ley para mostrar lo que era el Exacto, pecado, ¿no? así es, Y obviamente lo que Jesús hizo en la cruz fue eliminar este problema y, y dar respuesta a lo que, al punto que ya nos roba, mata y destruye, ¿no? correcto. Jesús en su obra en la cruz estableció la salvación para la humanidad, todo aquel que creyera, pero al final, cuando la perfecta tierra esté aquí y la eternidad sea establecida, se habrá establecido por causa de la obra de la cruz. Así Todo. es, así No es. alguna porción, sino toda. Así que redimir, comprar lo que el hombre perdió, Dios se convirtió en hombre
y murió en el Calvario. Ese precio lo califica para la restauración completa, no solamente de la humanidad, pero también de la tierra. Romanos 8. Pablo dice que la tierra gime esperando la manifestación de los hijos de Dios, nosotros primero, pero luego el Calvario aún pagó por la regeneración, y ese es el término utilizado en las escrituras, de la tierra. Esta tierra está tergiversada por el pecado, pero el Calvario aún resolvió eso, hermano Swagger. Consecuentemente, nosotros no debemos disminuir lo que Jesús hizo en la cruz del Amén. Calvario en lo que refiere a la expiación de todo pecado. Hermano Swagger, el término en el hebreo tiene la idea de la sangre que continúa, que fluye, y en el hebreo, en el contexto, significa que era una idea que fortalecía a través de la sangre, fuerza a través de la sangre. La misma idea que vemos nosotros. Repítelo, por favor. Dije que la palabra yamín en el hebreo, que significa diestra de poder, ese término se utiliza en 15 escrituras en el Antiguo Testamento, Salmos 17, Éxodo 15. La idea de ese dicho hebreo tiene el concepto de fortaleza a través de la sangre, y las letras, significados, significan continuación del fluir de algo. Cuando yo vea la sangre, pasaré Entonces, de por vosotros. causa de la sangre, de lo que Jesús derramó en la cruz, fue que recibió el medio para tener la glorificación, preeminencia y poder, todo dado a él. Pero ¿por qué Jesús? ¿Por qué la sangre fue tan importante cuando el pueblo de Israel fue libre de la esclavitud egipcia? Él iba a libertarles. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué su sangre fue tan importante? No hay salvación sin el derramamiento de sangre. Dios iba a traer juicio. Ese juicio vendría, pero lo único que podía detener el juicio era la sangre. Y así es como lo hemos aprendido, y así es como el juicio realmente era Cristo. Cristo lo tomó sobre sí mismo. Sí. Lo único que puede detener, cesar o suplir la necesidad, y no es como lo quiero decir, pero La ira de Dios debe ser satisfecha. exactamente. Y el juicio que viene, todo eso es santo y justo porque Dios es santo y justo. Cristo en el Calvario, Ujú. Él se puso a sí mismo en nuestro lugar. Él tomó sobre sí mismo la ira de Dios, el juicio de Dios, y Él jamás se convirtió en pecador. Él se puso en mi lugar. Yo soy el pecador que Él tuvo que tomar sobre sí mismo. Bueno, él, si no hubiese sido lo que Exacto, no por hubiese eso es que podido su libertar a la obra, humanidad. por sustitución, por eso es que es tan hermoso el plan de Dios, la sabiduría que se expresa en el plan de Dios es maravillosa. Si Cristo lo hizo por todo el mundo, Y por por todo todos el los hombre caído, tiempos. sí. Y en la redención el precio fue tan suficiente, excedió tanto la suficiencia que nunca se puede discutir. Y en el futuro, en el presente, en el futuro, cuando quiera que sea, no se puede disputar. Entonces, para que la ira de Dios pudiera ser satisfecha, se requería la muerte, porque la pena del pecado es la muerte, y es lo que representa ese sacrificio. Y Dios el Padre reconoció lo que hizo Jesús sentándolo a su diestra allí en el cielo. Significando que la obra había terminado, el precio había pagado, aceptado y terminado. Así es. Si regresamos a Génesis 3, la pena por el pecado era la muerte. Una vez más, la paga del pecado es la muerte, y la sangre representaba la vida. Muy bien. Pero la terrible sentencia de la muerte se cesa cuando la persona acepta a Cristo. Sí, la sentencia se convierte en una vida eterna que tenemos. Bien, vamos al versículo 21, Dave. Permítame mencionar algo más, por favor. El nombre en Filipenses 2, como dijo el hermano Larson, inmediatamente después de que describe la humildad de la cruz, él explica que Dios le ha dado a él un nombre. Es una frase hebrea común. Es el nombre, la posición, que significa el nombre que es por encima de todo otro nombre. Wist y varios otros interpretan de esta manera. Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, o sobre cualquier otra cosa que pueda recibir un nombre. Así que cualquier cosa en este mundo, en el mundo espiritual, cualquier cosa que pueda recibir un nombre, el nombre de Jesús es superior. Así que esto significa que Él tiene la autoridad sobre todo. Su nombre significa Salvador. Así es. Jesús, Josué, Salvador. Sí. Y reina sobre el nombre de enfermedad, de pecado, de enfermedades que nosotros tengamos. Él tiene autoridad sobre todo. Así que en ese nombre, todo lo demás que pueda ser nombrado está sujeto a doblegarse. Y es la autoridad que Él tiene por el Calvario.
Ese Digan el nombre, nombre. Sí. ese nombre. En el nombre de Jesús toda rodilla se doblará. Así es. Realmente eso sucederá en el futuro, pero en el contexto de Filipenses 2 realmente no es un evento futurístico, sino por el Calvario. Así que hoy, Es ahora, es estas ahora. cosas son sujetas a doblegarse en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria. Aleluya. Muy bien, Dave. Vamos al versículo 21. Sobre todo principado y autoridad, y poder y dominio, Proclama la posición exaltada de y Cristo. todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo se le da esta posición exaltada y la retiene para siempre por la cruz. Y esta es la razón por la cual Él vino, es la razón por la cual Él hizo lo que hizo y, y realmente lo pone por encima de todo principado, potestad, de todo el dominio. Y no piensen ustedes que estos son poderes de las tinieblas. Sí, sí, definitivamente. Pero, bueno, acabamos de leer, permíteme decirlo, para poder entenderlo. Mucho más allá, no solamente pasa, ni siquiera es, bueno, Muy por nadie, encima. ni siquiera es un segundo lugar, mucho más allá. Su autoridad es mucho más que cualquier entidad que puede existir aquí, mucho más, sobre todo. Y esto quiere decir que cualquier cosa con los que nos ataque Satanás ya ha sido derrotado. Tenemos un poder que se extiende mucho más allá de los esfuerzos de Satanás en contra de nosotros. Hermano Schwager, el miércoles pasado, me parece que fue, usted compartió un sueño que usted tuvo años atrás, ¿no? Sí, amén. Y ese fue el punto del sueño, que lo que esa criatura demoníaca, el nombre de Jesús fue lo que hizo la diferencia. El nombre de Jesús es lo que causó que ese demonio cambiase la posición, ¿no? Fue el nombre de Jesús. Sí, Él gritaba como que estuviese en agonía mortal y, y realmente por el nombre de Jesús, nombre de por Jesús. el nombre de Jesús. Así que nosotros no tenemos excusas, ¿no? No, tenemos todo dado a nosotros por el Calvario y no hay poder en nosotros, más en el nombre de Jesús, por lo que estamos leyendo aquí. Toda rodilla se tiene que doblar, como Sean lo ha dicho, eso en este momento, los demonios huyen por el nombre de Jesús. Bueno, Jesús significa Salvador Sí, eso es lo que Él hace. y eso es lo que Él hace y realmente no hay excusa para nosotros, es lo que Sí, estoy tratando de decir. creeremos nosotros lo que acabamos de decir, nos fijaremos y dependeremos de Cristo y de lo que Él hizo para llegar a esa posición o no. Lo que significa para nosotros creeremos. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Mm. Y a quién se le extiende o se le revela el brazo del Señor. Tenemos que confiar en lo que Cristo ha hecho para poder ver qué es lo que Él es. Y es por causa de lo que tenemos Así que confiar es. en lo que Él ha hecho para reconocer en qué se ha convertido. Y esa autoridad tiene su semilla de fe cuando reconocemos por qué es que su autoridad está allí. Una vez más, Sean lo mencionó por Filipenses 2, porque Él fue obediente a la muerte de la cruz, Dios le ha dado a Él un nombre que es sobre todo nombre. Y una vez más, por causa de que Él nos ha redimido, este pasaje lo dice otra vez de diferentes maneras. Su posición exaltada y su autoridad sobre todo va mucho más allá de cualquier otra cosa. Y es un resultado de la cruz. Pero, Ujú. esa es la pregunta, podemos regocijarnos por eso, pero en una situación en la que necesitemos la ayuda de Dios, ¿será que creemos que lo que Él hizo en el Calvario realmente puede impactar nuestra situación o no? ¿Creemos realmente que lo que Él hizo en el Calvario puede tener un impacto en el pecado y el peso que nos asedia? Ese es nuestro papel, esa es nuestra función y nuestra responsabilidad. Bueno, creo que el mayor problema que tiene el hombre, y tal vez nosotros todos lo tenemos, es que
lo queremos hacer inmediatamente, lo Sí. queremos hecho inmediatamente. Si no se hace inmediatamente, bueno, yo me Bueno, voy yo de sé que a mí me aquí. gusta que se hagan las cosas rápido, pero ¿será que mantendremos el curso cuando se tome el tiempo? Su victoria es inmediata, pero la naturaleza de este versículo es llevándonos a tener esa revelación y conocimiento del poder disponible para el cristiano. Él enfoca estos versículos en un momento, en 4 versículos, él ve al creyente y le dice, ustedes están sentados con él en esos propios lugares que acabamos de describir. Así que todo el propósito de estos versículos, así como Israel de la antigüedad, y esta analogía la he utilizado anteriormente, pero para mí no me canso de ella, Israel, los mayores guerreros de Israel estaban cuestionándose qué iban a hacer cuando Goliat estaba hablando en contra de ellos, y no fue hasta que David le quitó la cabeza a ese gigante del pueblo de Dios, dice la Biblia, trajeron esa gran victoria. La Biblia dice que cuando vieron al gigante derrotado, se levantaron, gritaron y buscaron a los filisteos. Y esas 3 cosas son una imagen, creo, de lo que Pablo quiere que veamos en el mundo espiritual. Cuando vemos la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, cortando la cabeza del gigante Satanás, nos levantaremos, exaltaremos y atacaremos a los enemigos. Así que la revelación, el conocimiento, todo lo que Jesús logró no fue por sí mismo. Dios no necesitaba nada. Dios no Sí, necesitaba amén. nada en la cruz. Toda cosa fue sustitunaria. Se pudo haber sustituido. Fue un reemplazo por usted y por mí. Así que cuando vemos que Él está sentado en lugares celestes, por encima de los principados, vemos al segundo Adán, que es mayor que el pecado, que las fuerzas demoníacas, mayor que los ángeles caídos, y estamos viendo a nuestro representante, y el Espíritu Santo quiere que sepamos que esta es su herencia, esta es su nueva libertad, esta es su nueva autoridad, si creen, si ustedes Sí. simplemente creen. Y yo estoy en Él. Yo Así estoy es. en Él. Donde Él está, yo estoy en Él. Ujú. Por eso es que Pablo diría que estamos completos en Él, mucho más allá de todo principado. ¡Wow! Yo voy a dar grito de júbilo. Ujú. Predique, hermano Larson. Bueno, todos ustedes me están haciendo alegre aquí. Es lo que Pablo quiere que veamos para que nuestra fe esté segura en la obra de Cristo y en la persona de Cristo. Amén, así es. Muy bien, vamos a leer el versículo 21 una vez más, por favor, Dave. Sobre todo principado y autoridad y poder y dominio, Proclama la posición exaltada de Cristo. y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Amén. Cristo se le da esta posición y la retendrá para siempre por la cruz. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, Él cumple el destino por el cual el hombre originalmente fue creado. y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, Él es la autoridad plena por la cruz. la cual es su cuerpo, La iglesia tiene su fuente de vida en Él, sostenida y dirigida por su poder. El instrumento también él es el instrumento a través del que Él trabaja. la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Puesto que Cristo era el verdadero Israel y el verdadero hombre, Él también es la verdadera iglesia. Hermano Suárez, estoy pensando en este momento, la palabra hebrea para nombre es Shem. Los judíos buscaron tanto de Dios que ni siquiera utilizan el nombre Señor, utilizaban el nombre Hashem, el nombre. Y el idioma hebreo, en el idioma hebreo se daban nombres para expresar el carácter de la persona o el carácter deseado de la persona. Cuando usted dice que Él es Salvador, como Dios, Él no nos salvó, Él vino y se convirtió en un ser humano, vivió una vida perfecta, santa y justa, y luego murió en la cruz por nosotros, porque Dios no podía morir, tenía que convertirse en humano para sacrificarse a sí mismo por nosotros. Así es. Entonces, como Salvador, Él tiene un nombre exaltado sobre todo otro nombre, porque solamente Él se convirtió en nuestro Salvador. Ese es el carácter de Dios.
el amor redentor, el carácter de Dios para redimir al hombre, y ahora lo hizo posible para nosotros, para que viviéramos por Él y para Él. Llamarán su nombre Jesús y Él salvará a Amén, su así pueblo es. de sus Sí, pecados. aleluya. Nada puede ser mayor que eso. Ya Gloria. volvemos. Donde recibes el Evangelio. Jesús dijo, si el hombre no nace de nuevo, no puede ver. 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay victoria en la palabra de Dios. Hay victoria en Jesucristo. Hay victoria en la sangre. Transformando vidas. Debe empezar a depender en Cristo y lo que Él hizo por usted en el Calvario. Transformando corazones. Cuando tropezamos y caemos, Él está ahí para levantarnos. La decisión es clara. SBN. Muy bien, estamos de vuelta. Vamos a leer el versículo 22 y 23 una vez más, Dave. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies. De esta manera cumpliendo el destino por el cual el hombre originalmente fue creado. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él es la autoridad absoluta por la cruz, y estamos hablando ahora de Jesús. La cual es su cuerpo. La fuente de vida de la iglesia está en Él, apoyada y dirigida por su poder. Además, es el instrumento por el cual Él obra. La plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Puesto que Cristo era el verdadero Israel y es el verdadero hombre, Él también es la verdadera iglesia. Y la iglesia es muy importante, damas y caballeros. Muy importante. Yo amo la iglesia. Yo no la pongo en un lugar o posición de salvar a la gente porque no lo puede hacer. Pero todavía es ordenada por Dios. Y cada cristiano, cada creyente debe de hacer su enfoque donde vivimos, donde respiramos, donde existimos. Todo cristiano debe de estar en la iglesia cada vez que se abran las puertas para que se pueda entender lo que estamos diciendo. Y nosotros debemos hacer eso si es posible. A veces no es posible, tenemos trabajo y todas esas cosas, pero si es posible, cada cristiano debe de estar en la iglesia, y etcétera, etcétera, ¿no? ¿Me permite hacer una pregunta? Adelante. ¿Qué tipo de iglesia es de la que está hablando? Estamos hablando de su iglesia. ¿Cómo podríamos identificar eso en el mundo de hoy? Por la palabra de Dios que es predicada o no predicada. Y por el mover del Espíritu Santo que impactaría al creyente. Más y más, La palabra de Dios, si se predica como se debe, el Espíritu Santo impactará al creyente. así es. Y eso es lo que estamos buscando. La iglesia de hoy está viva y contiene todo menos eso. Existe con el entretenimiento, música, que supuestamente es adoración. Es un espectáculo. Es un modelo de negocios. Un espectáculo puesto en un módulo de negocios. No sabemos hasta dónde, pero ha impactado al mundo carismático y pentecostal primordialmente, aún hasta los bautistas y no pentecostales, aún hasta los reformados. Esa adoración tan viva que es parte de la verdadera adoración pentecostal se ha adaptado a parte del entretenimiento de la nueva iglesia. Es tenebroso. Voy a ser honesto. He hecho un poco de estudio en los últimos meses y me da miedo ver. Y hay muy poca Biblia exegéticamente presentada en estas iglesias. Sin embargo, están llenándose de decenas, de miles cada domingo. Por eso le pregunto, ¿qué tipo de iglesia? ¿Qué tipo de iglesia? Entiendo. Porque el día de hoy, mire, cuando yo fui salvo y yo encendí el televisor y lo vi a usted y dijo, busca una iglesia. La iglesia aún era básica hace 38 años. La iglesia aún era básica. Uno podía ver y entender por el nombre en la puerta
que era lo que uno iba a encontrar dentro de la iglesia. Sí. Pero ya no. Por eso hago la pregunta. ¿Qué es lo que debe buscar la gente? ¿Qué califica como una buena iglesia? ¿Será una iglesia que sigue un negocio, un modelo de negocios? Y John nos ha mencionado eso y nos ha advertido desde hace muchísimo tiempo. ¿O será una iglesia que sigue ese modelo de entretenimiento y también existe? Mire, la iglesia como la puedo ver el día de hoy en Estados Unidos ha hecho que la iglesia se sienta cómoda, se sienta entretenida, se sienta visual, pero no tiene contenido. ¿Será que hay verdadera predicación de la palabra? ¿Existirá el verdadero mover del Espíritu Santo? Nosotros estamos tan entretenidos que no podemos ver la diferencia entre el mover del Espíritu Santo y una respuesta emocional a buena música. Es muy difícil. No quiero yo subirme a esta plataforma el día de hoy, pero esa persona que está allá afuera, más le vale que tenga cuidado con la iglesia a la que asiste. Si esa palabra que predica el predicador no impacta el corazón y su vida personal y le instruye de una mejor manera en cuanto a cómo vivir para Dios y cómo avanzar en su propia relación personal con Dios, si usted está en una iglesia en la que el Espíritu Santo jamás lo convence de pecado, jamás lo convence de hacer lo malo, jamás lo anima a creer más, usted está en la iglesia equivocada. Por eso es que pregunto. Pero es la razón por la cual nosotros motivamos a la gente a buscar una buena iglesia y entrar en ella. Creo que es vital para su crecimiento. Pero, y hoy en día se está llegando al punto donde no hay una iglesia de esa naturaleza en esa área, y luego tenemos problemas gubernamentales en algunas naciones del mundo, que es en contra de la ley ir a la iglesia. Por eso motivamos a la gente que si usted tiene que hacerlo, haga esta su iglesia. Así es. Esta enseñanza en esta cadena, y que tenga el entendimiento de cómo llega la palabra de Dios a una persona. Eso no es tan importante. Lo importante es que sea la palabra de Dios. Tiene que ser así. Y no hay sustituto en mi mente por la iglesia local, donde la persona puede crecer, puede ser retada. Sus dones pueden ser usados. Pero muchos lugares no tienen eso. Sí, pero ese es el tipo. Por eso es que dije, cuando hablamos de ir a la iglesia, hablemos solo un momento sobre qué es lo que debe buscar esa iglesia. Vayan más allá del entretenimiento y del sentimiento. Vayan más allá de los sentimientos lindos. Habrá una palabra poderosa ministrada, porque eso realmente es la iglesia. Ujú. Los otros artículos son de ayuda, pero es la palabra de Dios. Se estará predicando bajo la unción del Espíritu Santo, que Así es. atrae a los creyentes o a los pecadores a Cristo y que convence a la iglesia de sus errores, que habilita que la gente crea algo que tal vez no veían antes, que les dé el conocimiento de qué creer. Todo esto tiene que estar rodeado de esto. Y una vez más lo voy a decir, de una predicación y el estudio exegético de la palabra de Dios. Mientras más nos alejamos de eso, más en error estaremos. Permítame decir esto a las personas que están viendo, que ustedes sí tienen una iglesia en su área, donde se predica la cruz, tal vez una de las iglesias donde nosotros visitamos, y usted sabe que hay una iglesia. Tal vez tome media hora llegar allí, tal vez tome una hora llegar allí. Sí. Nosotros tenemos que motivar al pueblo, vayan a apoyar esa iglesia. Aunque solamente pueden llegar 1 o 2 domingos al mes, vayan a apoyar a esa iglesia, a ese pastor que está predicando la cruz. Sé que no es fácil, ¿no? Y yo me sorprendo en ocasiones, y yo sé que ustedes también, caballeros, yo me sorprendo de la fidelidad de algunos de estos pastores, ¿no? Lo que ellos tratan, lo que ellos tienen Sí. que vivir, y no hay duda que aman al Señor. No Mucho tienen con qué mucho con trabajar. qué trabajar. Realmente un gran esfuerzo que llevan a cabo, y eso pues toma fe. Y una de las mayores luchas que tienen es lograr que la gente sea fiel. El mensaje es correcto, el Espíritu de Dios se mueve, y ellos llegan. Nosotros llegamos allí y vemos y apreciamos que llegue la gente, pero tiene que haber esa fidelidad, y tenemos que reconocer en la otra parte que cuando hay una iglesia, aún a la distancia, que esté predicando la cruz y el Espíritu de Dios se esté moviendo, eso es una gema y es un lugar que usted debe de apoyar, damas y caballeros, conforme el Señor se los permite.
Y muchos de esos pastores que pastorean iglesias pequeñas que no pueden apoyarse a sí mismos y a sus familias y tienen que trabajar un trabajo secular aparte de eso. Así es. Y Pablo lo hizo también. Pablo tuvo que trabajar. Sí, él Él hacía reparaba tiendas. Sí. tiendas. Si Dios ha llamado, Él abrirá el camino. Eso es una gran realidad. Y eso es importante, como ya les dije, nuestro ministerio es vital para la ayuda y salud de la iglesia, pero también creo que el crecimiento apropiado solamente va a poder extenderse cuando usted comienza a interactuar con otros cristianos. Usted va a tener que aprender a amar a la hermana greñuda que está delante de usted todos los domingos y comienza a batir la cabeza y suelta los baby pins por todos lados. Va a tener que abrazar al hermano con mal aliento que viene y se le acerca demasiado. Si usted no aprende a amar a la gente en la iglesia, ciertamente no va a amar a Jesús de la manera como debe. Y nos reímos, pero Una realidad, una realidad. reunirnos como cuerpo es parte del entrenamiento de ser cristiano. Usted no puede ser cristiano en su sillón, va a tener que ser cristiano con alguien. Así que la necesidad de la iglesia buena está allí. Gracias a Dios por nuestro ministerio. Gracias a Dios porque una y otra vez la gente dice, no hay sustituto por nosotros, no hay nada o somos incapaces. No podemos hacer eso en nuestra iglesia, no podemos. Bueno, muchas personas alrededor del mundo, Lauren, para ellos esta es Sí. su iglesia. Y eso es maravilloso y gracias a Dios por eso. Pero en mi mente no hay sustitución por un modelo de una buena iglesia local, donde la iglesia comparte su fe y se anima unos con otros. Solamente entrar por la puerta, donde hay 15 otras personas que creen como usted cree, tal vez puede ser la fuente de fortaleza que necesita, aunque nadie le dice nada. Simplemente compartir la fe, compartir la aventura de vivir para Cristo, creo que eso es tan vital en la vida y en el desarrollo de ese creyente. Y una vez más, si usted tiene dones, si tiene talentos, si tiene la responsabilidad, tienen que estar en un cuerpo para compartirlas. Hechos 20:35 me reta, es más de bendición dar que recibir. Amén. Hemos visto desde el COVID como un 30% de gente que estaba involucrada en iglesias locales ya no están en las iglesias. Así es. Se requiere de un esfuerzo, no es fácil, y hay dificultades, como ya se mencionaron, ministrando a la gente, tratando con la gente, involucrarse con otra gente no siempre es fácil, pero así es como crecemos. En la pequeña iglesia donde yo crecí, la audiencia eran tal vez 25 Sí. personas, tal vez. Y solamente, ¿no? Si llegábamos a 40, pensábamos, llegó la ciudad completa, estamos creciendo. Y bueno, y era un edificio bastante pequeño que ustedes ya han visto allá cerca de aquella carretera. Pero de aquella iglesia ha llegado salvación a miles, innumerables, millones de personas Así es. alrededor del mundo. Escuchamos a David Watts predicar sobre la cuerda, de sostener la cuerda. Yo prediqué un mensaje sobre el mismo tema. ¿Quién está en su canasto? Mm. Esos hombres que estaban bajando a Pablo por el muro para salvar su vida no tenían ni idea de quién era Pablo y de qué era lo que él iba a hacer. La gente Probablemente, sí. gente que le enseñó a usted en la escuela dominical no tenía ni idea qué podría suceder. Oh, no. No sí. tenía ni idea de quién está en su canasto, quién es su vecino, su Buena compañero de pregunta. trabajo, con quién va usted a la iglesia, quiénes son los parientes de su familia. No tiene ni idea de quién está en su canasto. Mm. Aquella pequeña iglesia a la que Dios me llevó. Yo por siempre le agradeceré a Dios por Carl Carpenter, mi pastor, y Darle, su esposa, porque eran lo que necesitaba yo. Y teníamos a 25 personas los miércoles, 25 personas los domingos en la noche, probablemente 75 un buen domingo, casi llegamos a 100 una Pascua. Casi. Sí, pero la presencia de Dios estaba allí, los dones del Espíritu estaban en operación. Sí. Yo conocí a gente que ha vivido para Dios. Totalmente distinto que a la otra iglesia Sí, donde fuiste. así es. Y esa era la familia con la que Dios me conectó. Él
pone a los solitarios en familia, no pone a los solitarios en la soledad. Él los pone en familias. Y ahí es donde crecemos y ahí es como aprendemos. Por esto sabrán todos que eres mi discípulo, por el amor de unos para con otros. Cuando el mundo ve un sistema, un grupo de personas que ama a Jesús, que se trata adecuadamente y correctamente con el amor de Dios, hay una atracción a ese sistema porque el mundo no tiene eso. Y mientras que el mundo nos vea y todos divididos y quejándonos y que querramos autoridad y aplastemos a otros y busquemos dinero en vez de gente, no verán lo que tienen que ver. Pero cuando la gente se forma a través del mensaje de la cruz, por medio del Espíritu Santo para amarse unos a otros, eso es algo que el mundo necesita ver y lo ven en operación en una buena iglesia local. Así que por eso es que yo les pregunto, ¿qué tipo de iglesia es la que necesitamos? ¿Qué tipo de iglesia tenemos que tener? Una cosa más, por favor. Necesitamos una iglesia que está mirando hacia afuera. Tiene que ser una iglesia que esté ganando almas. Y yo no podría verme siendo parte de una iglesia que no tiene ese empuje. Yo crecí aquí y bien almas salvas es lo mayor que se puede ver un domingo en la mañana tantas veces. Cuando usted invita a la gente a pasar al frente. Por eso estoy aquí, por eso estamos aquí. Entonces, la gente que está escuchando, busquen una iglesia que está ganando almas, una iglesia que esté alcanzando a los perdidos. La única esperanza es el Espíritu de Dios. Y no debería de ser, pero lo es. La iglesia es el único lugar donde el Espíritu Santo se puede mover en la mayoría de los casos. No todo el tiempo, pero en la mayoría de los casos. En la escena corporativa es lo que está diseñado a hacer, ¿verdad? Así es, así es. Sí. Y se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Les motivamos a sintonizar esta noche, como dije. Nosotros vamos a empezar con la doctrina bíblica del Espíritu Santo esta noche y le motivamos a ustedes a estar con nosotros, a acompañarnos y tener ese entendimiento y espero que tengan ese entendimiento de este tema tan importante, el Espíritu Santo. Y hagan ustedes esa decisión de estar con nosotros si pueden físicamente, si no por la televisión. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.